Hoy estamos con Abraham. En broma dije que no es muy importante, pero honestamente sí es como que importa un poco Abraham, pero tiene una parte muy importante en la Biblia. Pero sí hay bastantes pasajes, entonces vamos a ir un poco rápido. No podemos leer. ¿Qué está pasando aquí? Vamos, ahora sí. No vamos a poder leer todo, pero vamos a leer bastante hoy. Entonces, don Oscar, ¿usted puede leernos, porfa, este primer pasaje? Disculpe, la parte verde, 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucho nombre de gentes. Ok, ahí el principio, cuando dice el significado del nombre de Abraham, significa padre enaltecido y Abraham significa, o sea, Abraham, que era el nombre inicial, significa, y Abraham, que es a como se le renueva, es interesante para mí que a él le agregaron y a Sarai le quitaron. A los dos, el esposo y la esposa le cambiaron el nombre, pero uno se hizo más largo y uno más corto. La he hecho, nada más la Sí. hace, ¿eh? El Ham. Bueno, es que sí, la H-A, bueno, sí, la H, ¿verdad? Cierto. Bueno, no, una A también, H-A-A. Y padre de multitud. Tenemos bastantes versículos claves ahí que algunos los vamos a tocar, otros no, como todas las semanas les recomiendo que tomen el tiempo y hay un pasaje más abajo que es un poco largo que no podemos tocar, pero igual lo buscan. Por cierto, Meilin, ¿ustedes tienen el libro ya? Ah, sí, les dimos el libro, no me acuerdo. Sí, Por si lo tenía que mandar por PDF. Ok, trasfondo familiar. Abraham nació de Taré, de la descendencia de Sem, en Ur de los Caldeos. Así figura también en la genealogía de Cristo, Génesis 11, 20, 10 a 26. Abraham estaba muy apegado a su familia, recuerden eso. Se casó con su hermanastra, Sarai, y después de la muerte de su hermano, Arán emigró con Taré, su padre, recuerden eso también, emigraron juntos, su padre y Lot, su sobrino, a Arán. Y se quedaron ahí, Génesis 11:13. En Génesis 12:1 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, Dios le había mandado, estando aún en Ur, no solo de salir de ahí, sino también de separarse de su propia familia. Mencioné eso de que recuerden del apego que parece tener a la familia, porque, y aquí dice que le había mandado que se separara de su familia, ¿no? Él no dio ninguna, Abraham, nacido de raza de Adán, fue llamado por Dios y se convirtió en el primer hebreo, Génesis 14:13. Y no dio ninguna profecía, ni escribió ningún libro, ni formuló leyes. Sin embargo, en la soberana voluntad de Dios, Abraham fue elegido para ser el heredero del pacto incondicional de Dios. Entonces, es algo interesante porque bromeando dije que Abraham como que no lo podríamos saltar, importante, broma, pero es interesante que no es como un autor grande de la Biblia o una persona como a veces pensamos en muchos de los profetas o de las personas como Moisés o otras personas, su rol es diferente y es una persona única, yo creo, y vamos a ir viendo un poco de sus matices a través del el estudio. Lo que el Antiguo Testamento dice sobre Abraham. Vamos a empezar en Génesis capítulo 12. ¿Verdad que Ur era patria de Abraham? Ur, ¿De quién? patria. Decía, digamos, yo antes hacíamos con cigarros y había una frase que decía patria de Abraham, Ah, y era Ur. él salió de Ur de los Caldeos. Sí, cuando El norte se llama Babilonia. Ur es una de las ciudades, una ciudad-estado. vamos a leer aquí, eh, Mau, ¿puedes leerme el 1, porfa? 12:1. Pero que había dicho Abraham, vete de tu tierra y de tu reina de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este es el primer. Uy, disculpen, muchachos, me había recordado.
y yo aquí comiendo y en vez de ver la pantalla. Sí, no hay visibilidad. Ahí está, ahora sí, Ahora sí, ¿qué ven? ahora sí vemos Los versículos. los versículos. Ok, perfecto. Okay. Es que me puse a comer y estaba pensando que feo que todo el mundo me esté viendo y me di cuenta que lo único que pueden ver es yo comer. Sorry. Ah, Ah, ajá. ajá, sí, voy a apagar la cámara la próxima. Ok, entonces ahí tenemos los espacios, tierra, parentela, padre, y te mostraré. Lo que sigue aquí es el pacto de Dios con Abraham. Génesis 2 a 3. Fe, ¿puedes leer esa parte que está en Sepia? ¿Mm? 2 y 3. 2:3. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Ok, aquí tenemos varias partes que son como segmentos o elementos de el pacto de Dios con Abraham. Este pacto lo va a reiterar Dios más una vez con él, lo va a repetir y lo vamos a ver, pero queremos quizás ver algunas de las partes. El primero es, haré de ti una qué. Nación, ¿Ok? Ahí dice, nación. sí, haré de espacio nación, haré de ti una nación grande, versículo 2. También en versículo 2 dice que te bendeciré. Todavía en el versículo 2 dice, engrandeceré tu nombre. O sea, él sería conocido. Versículo 3, serás bendición. No solamente va a recibir bendición, sino él va a ser bendición. Y es interesante que pensemos en este orden, ¿no? Él recibe bendición de Dios. Él es bendición también. Y hay una extensión más allá de él, o sea, esa relación de Dios y él, que es lo que vemos aquí en versículo 3, dice, bendeciré a quienes, a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, ¿qué hará Dios? Maldeciría. Entonces, una relación incluso que va más allá de solamente Abraham mismo, ¿no? Él es bendecido por Dios, él es bendición, pero hay una bendición para los que le bendicen y una maldición para los que maldicen. Y la última sección, aquí 7, serán benditas en ti todas las, ¿tiene ahí? Familias, De tierra. la tierra. Entonces tenemos ahí una bendición adicional, que todas las familias estarían bendecidas por él en la tierra. Este es, no podemos entrar como en, quizás esto sería una de las partes más como sustanciales de la vida de Abraham, en la cuestión de cómo él es usado para introducir, porque creo que es obvio, sin meternos demasiado en esto, que, que él es como, por decirlo de alguna manera, como un portillo para esa bendición, ¿no? Es como por donde entra la persona que Dios elige usar, pero es solo el principio, ¿no? No es algo que vive solamente con él, sino que continúa a través de él. Dios lo usa a él para continuar eso, o para ser parte de lo que Dios quiere hacer, el plan que él tiene de bendición para todo el mundo. La obediencia de Abraham, en Génesis 2, 12, 4 a 9, si, Hecho, si quieres leernos por favor esa parte.
Y tenemos aquí un poco el proceso de Abraham obedeciendo a Dios que involucra una salida, que él empezara, porque lo que inicialmente Dios le está pidiendo, entre otras cosas que le pedirá, una es un cambio geográfico, ¿no? Un salir. Ahí en el espacio dice, por fe Abraham salió de Harán y fue a la tierra de, y lo tenemos aquí marcado, es Canaán. Canaán, sí. En Abraham vemos una vida de fe, confiando en la dirección del Señor, creyendo en las divinas promesas. En la tierra prometida, Abraham construyó y ahí lo tenemos, un altar, ¿correcto? Al Señor que se le había aparecido. El Señor dijo, y tu descendencia, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí lo tenemos en el versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces, no vemos solamente, bueno, vemos en esta sección vemos el haber ido, pero también vemos una promesa más, ¿no? Adicional. En ese pasaje, ¿qué promesa vemos? Que Él le va a dar esa tierra. Más adelante vamos a oír un poquito más acerca de esa promesa, pero aquí vemos una promesa de Dios acerca de que su descendencia va a recibir ese lugar. Ahora, para mí esto es no sé si sea correcto decir un desvío, pero es como un cambio de marchas que pasa en el proceso de lo que Abraham está haciendo y voy a apuntar simplemente al hecho de que si conocemos a Abraham por algo, ¿por qué lo conocemos? Bueno, es por lo que la Biblia lo marca. ¿El qué? Pero creo que es que sería así, es como el padre de la fe. Pero también el tipo de lugar de Dios. Y vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Y de una de las instancias. Y que me parece interesante, ¿no? Porque definitivamente él es como marcado como hey, un hombre de fe. Lo que fue dado, o sea, la justicia que recibió fue por la fe y se marca. Y hizo unas cosas increíbles, pero no es perfecto, ¿no? No es como una persona que no las pegó todas. No, de hecho, digamos que desde la primera vez que se habla del serio, está hablando. O sea, está haciendo, pero no todo lo quiere hacer. ¿A qué se refiere? Que Dios le habla a este Jaime, pero vaya con el serio. Se va geográficamente, pero no familiarmente, ¿no? Se lleva a la tribu consigo mismo. Y después pasó allí, Dios tiene que hablar. Yo estaba hablando hoy con Jafet sobre eso, sobre el hecho de que para nosotros venir para acá, dejar donde vivíamos, donde teníamos amigos, donde teníamos estabilidad, fue difícil. Pero le quitó mucho de la dificultad el hecho de que todos los 5 nos subimos en un avión. O sea, nos fuimos la familia entera. Hubiera sido una cosa, estábamos conversando sobre cómo Ruth en 2 meses está saliendo y Andrew en 3 años más. Y entonces no solo estar en otra tierra, pero estar en otra tierra sin la familia, pues es como, es diferente, ¿no? Es otra cosa y creo que... Y desde tu perspectiva, ¿por qué al principio Jehová le pide? ¿Hay qué? ¿Por qué Jehová le pide específicamente de estas cosas? Porque es de su familia, de su parentela, de su tierra. Creo
voy a decir Ernesto, no lo he pensado específicamente, pero así haciendo como, a ver qué, yo diría, Dios está a punto de hacer algo especial con él y algo diferente, ¿no? Me refiero, Abraham no es el primero en conocer a Jehová, ¿no? Pero va a usarle a él para conformar un pueblo particular, del cual seguramente su, su parentela no es necesariamente va a ser como, o sea, lo que él está rodeado es otra cosa, como usted dijo, Babilonia, Ur, es un mundo pagano, ¿no? Y creo que es... ¿El qué? Sí, pero él es peculiar en Canaán. O sea, ahora él es el raro, el bicho raro, no hay quite. Es como yo siempre seré el gringo aquí. Se me ve a los 100 metros. Cuando me escuchan, sí, pero cuando me ven, no. Cuando me ven a la larga, o sea, si yo voy a la playa y no hay nadie, el que está vendiendo, ese, ¿no? Al igual, él es diferente, ¿no? Entonces creo que algo que Dios va a hacer es como, es para mí, pensándolo, él es el principio de un pueblo peculiar, que es parte específico de Israel, ¿no? Es un pueblo apartado. Ahora, puede ser que haya otras razones mucho mejores o más. Eso es lo que se me viene a la mente ahora. Ahora voy a apagar la cámara y con la encienda voy a estar todo marrón ahí. Ok, entonces pasamos de ahí, tenemos la obediencia y vemos donde empezó toda esta discusión como un cambio de marchas. Abraham en Egipto. Sin recibir instrucción alguna de Dios, Abraham descendió a Egipto porque era grande él y, a ver si el 12:10, aquí, era grande el hambre en la tierra de Canaán. Abraham mintió a Faraón diciéndole que Sarai, su esposa, ¿era qué? Sí, bueno, no, él se dio cuenta de eso, aunque creo que se había dado cuenta antes, pero ¿qué hace? Él tiene miedo de que la van a tomar y le van a matar a él por ser el esposo. Entonces, ¿qué mentira dice? Es su hermana. Digamos que no necesariamente. Sabía que usted iba, o sea, es una medio mentira, ¿no? Hambre, hermano. Es una verdad a medias, podríamos decir. No, mentira. Bueno, no. No dice que es la esposa, dice que Sí, no. sí. Entonces es una verdad a medias. No, tal vez es una verdad aquí. Sí, pero el problema es que el resultado, si lo sabemos, es que entonces dicen, ok, vamos a hacerla nuestra esposa. Ahí hay un gran problema, porque sí es la esposa de Abraham, no es solo... ¿Qué esperaba él que pasara? Esa es mi pregunta. Sí, ¿Qué esperaba él que pasara ahí, mi hermano? Entonces el faraón, bueno, los hijos de faraón son, bueno, como es la hermana, no puede estar casado con ella. Cosa que entre los egipcios no necesariamente era cierto. Sí, pero entre la gente de otros lados sí, típicamente. Bueno, y más entre la gente de arriba, ¿no? No, yo creo que, evidentemente, la forma en la que él la presentó, en realidad, la otra es, yo pensaría que, claro, a ver, una situación como esta, ¿verdad? Sabiendo que... Y yo creo... Pero yo lo que me entendería ahí sería no es contexto cultural, sino la realidad histórica que está viendo. Es un extranjero en uno de los imperios más poderosos de ese momento, no sabe si lo van a respetar, si no lo van a respetar. ¿Y en qué condiciones llegó? No llegó en condiciones de vengo a venderles algo que ustedes ocupan. Vino a no morirse de hambre. O sea, que es una... No va a ser la última vez que un hijo de él tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, 3 generaciones más tarde van a llegar tocando puerta otra vez. Entonces, él hace esta jugada y como bien hemos mencionado, parece ser como un fallo, ¿no? De fe. Y yo diría que sí. Creo que hay dos cosas para rescatar de esto. Uno es, era un hombre de fe, pero no era un hombre perfecto. O sea, está todavía limitado. Y creo que tuvo una fe como todos tenemos fe, que crece.
porque lo que se le viene más adelante es peor que esto, y no falla. Entonces, quiero decir, en el sentido de que vamos... Es que, digamos, pero en el contexto histórico, en lo que muchas personas han vivido a lo largo de los siglos, o sea, yo sé que yo puedo decir muy fácil, ¿verdad? No es que los cobardes, pero desde cierta perspectiva, lo mío, incluso en el le dice, no se la jugó para que no le fuera tan feo. Sí, porque yo me imagino que él se imaginó que si la veía bonita y era el esposo, pues eso es fácil solución. Nos deshacemos del esposo y ya no tiene. Pero, y él me imagino que estaba esperando que fuera rápida la vuelta y no fuera, o sea, jugársela. Pero ahí vemos esa maquinación. De él está, creo que tire, que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. ¿Cuál de nosotros no, en una situación mala, no inventamos nosotros una solución? No, de hecho, en situaciones que no son tan malas. No, cuando no hace cualquier cosa que Buscamos una opción B, ¿no? Y digamos, mi pregunta es, ese tiempo, esa época de la historia de la época de consolidar hasta la Dios. Yo creo que está en proceso, yo diría. Bueno, y estuvo en proceso hasta el final. Por eso digo, ese crecimiento gradual de la fe de él es o sea, él está llegando a conocer, confiar. Porque yo pensaría que después de unos cuantos años de estar interactuando con el Todopoderoso, de ahí, y yo también yo añadiría, digamos, un tipo de autonomía que ellos tienen que realizar, porque es un para de tiempo. Tienen que juntarse delante de eso como una ofrenda y empezar a recordar, mis papás, se refería a él, eran paganos que vivían en Babilonia. O sea, el tipo con el que estamos hablando ahora va a ser el padre de la fe, es el padre de la fe, es un pagano ante Dios por casa, está hablando. Y creo que fue el domingo que hablé yo sobre las tradiciones, ¿no? De cómo todos hemos sido empapados por tradiciones que en algún momento nos hemos dado cuenta que no eran ciertas, pero siempre tienen como un efecto sobre nosotros, un jale, nos hacen como tenemos que luchar contra ellas. Por ejemplo, lo que estaba contando el hermano, digamos, él es de Babilonia, es de la ciudad de Ur. En la cultura de él no existe un Dios. Cada ciudad tiene un Dios patrono. Y es el que protege el territorio y toda la cuestión. Entonces, cuando decimos que ahora un pagano, ni siquiera es como ser un pagano actual, es una persona que está acostumbrada a que, de hecho, yo no podría saber si en este momento Abraham sabe, es el Dios sobre todos los dioses. Solo sabe que es un Dios que Yahweh está hablando, pero no sabemos qué nivel de conocimiento que puede tener acerca de eso. Sí, porque está todavía, yo creo, Abraham está en la escuela todavía. Está todavía llegando a conocer quién es Yahweh. Digamos, usted diría que tal vez, como él está escuchando hablar de los todopoderosos, una otra interacción con los Dios. Es que yo lo que digo, hay autores que lo que dicen es que él sabe que es un Dios. Pero no es igual entre todos los dioses. De hecho, por eso la intervención de después es importante, porque Melquisedec le da una pista que a dónde está en la tierra. Pero antes de eso por eso, hay tal vez una brecha cultural. Y podría, o sea, otra vez especulando, podríamos decir que sí, porque él estaría entrando en territorio nuevo donde reinaría otro Dios, ¿no? Y más bien, no 3 generaciones más tarde, pero 3 generaciones más 430 años más tarde, habría un evento con Moisés, en el cual Moisés, a través del poder de Dios, tumbaría a 10 dioses de ellos, porque cada uno de las... pero bueno, eso es para otro día también. Nos fuimos a Moisés. Como que no quiere entrar ahí a esta tierra, como un tipo que va a aceptar que se pueda que dice, ¿sabes? Somos los pecadores y no hay el libertad. No, yo quería entrar por el portillo de la izquierda y salir por el de la derecha para sí que nos dieran cuenta. Digamos, en lugar de decirle, él sabe que su Dios está teniendo un trato con él.
Sí, sí, y yo creo que tenemos que cuidarnos porque yo sé, cuando dice autores que hablan de eso, a veces esos autores también lo que terminan devaluando muchas cosas que creo que no tienen ese peso. Pero creo que sí está legal decir que hay un proceso en el cual Abraham tiene que aprender quién es realmente Jehová. Y honestamente, si somos honestos, es un proceso de Abraham, Isaac y Jacob, antes de que realmente se cimiente no, y es que es el Dios de sus padres, y es un Dios fiel, y es un Dios completo, y todas esas cosas. Entonces, no sé quién fue, pero bueno. Es que es la hora de pasar. Gracias, María. Fue el botón de la profe diciendo, pasen a la próxima pregunta. Okay. No, es que me están tocando el timbre afuera. No, pero está bueno porque nos toca pasar. Bueno, sí, porque exacto, era para conectarlos. Sí, sí. No, yo me acuerdo de ustedes pueden hablar, los estamos oyendo. Ok, obviamente. Entonces, la restauración divina. Génesis capítulo 13, vamos a bajar un poquito. Dice, Uy, va a seguir esto. Abraham subió de Egipto con todas sus riquezas al lugar donde había invocado el nombre de Jehová en Betel, versículos 1 a 4, ahí está el espacio. Y es interesante invocado el nombre, ese llamar, clamar a este Dios que está conociendo, ¿no? Vuelve a ese lugar y es interesante como que él, disculpe, voy a hacer un mute aquí. Ok. Entonces, es como un volver al principio, ¿no? Como él, yo creo que en arrepentimiento se da cuenta y vuelve. Entonces, dice, Dios siempre nos restaura si tan solo lo pedimos. La contienda entre los pastores del ganado de Abraham y Lot les llevó a una separación. Lot escogió la rica llanura de Jordán y fue... estamos en versículo 12... Si lo encuentro, ¿dónde estamos? Pasó aquí. ¿Vale? ¿Dónde está? Qué raro, porque ahí está. Ok. 13. 12 y 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, que es el espacio ahí que había, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es como un arrimarse, cuando es tiempo de mover, sigan moviendo más cerca. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vemos aquí, dice, Dios... después de separarse, vemos que Dios elegía por Abraham, mientras Lot había elegido por sí mismo. Versículo 14. Dios entregó a Abraham toda la tierra que podía ver, y él y su familia, a él y a su familia, futura descendencia. Gracias. Y luego dice Génesis 13, 15, porque toda la tierra que ves, vamos a ver aquí, 15, aquí abajo, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Aquí entra todo un trajín de situaciones que perduran hasta el día de hoy. Pero la daré a ti, tú y siempre. La primera guerra y el rescate de Lot. Abraham vivía en Hebrón cuando tuvo noticia de una guerra entre 4 reyes del oriente y 5 reyes de Canaán. Los invasores capturaron a la gente de Sodoma y Lot era uno de los cautivos. Estamos en el capítulo 14, versículo 13. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa. ¿Cuántos? 300 y algo. Sí, 318. Ahora ya nos damos cuenta que la casa de Abraham no es como tan pequeña tampoco, ya, ¿no? Abraham tomó 318 de sus criados armados y les sorprendía
y les sorprendió con ataques de noche. Así poco a poco pudo ir rescatando a Lot, los demás y todos los bienes. Versículo 13 y 16. Entonces ocurrió algo extraño. El misterioso rey y sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec, apareció y bendice a Abraham. Versículos 18 y 20. Después Abraham le da el diezmo de todo ¿a quién? Vamos al versículo 20, sí. Se lo da a Melquisedec y por cierto yo creo que Melquisedec es el que sigue, entonces vamos a tocar eso más a fondo la semana que viene. Pero en Génesis 13, 15, don Oscar, ¿quiere leerme esa, porfa? No, suave. Sí, 15, suave, pero yo creo que entonces me fui. Aquí, bueno, ya lo vimos. No, es que me subí yo. Bueno, me quedan los lentes, si no estaría feo. Así que, mas Abraham devuelve todos los bienes rescatados ¿a quién? Al rey de, según 20, 21, aquí, la parte verde. Sí, todo lo verde, sí. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y de ti mismo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones se fueron conmigo, Agel, Escol, Manri, los cuales tomaron su parte. Bien. Entonces, ¿a quién le devuelve las cosas? Al rey de Sodoma. Hay dos cosas así rápidas que quiero mencionar antes de pasar. Él habla de que levantó su mano. ¿A qué se refiere con eso? Levantó su mano a Jehová. Lo primero que él aceptó el sacerdocio de Melquisedec. Y es muy llamativo porque es un cananeo. Y el hombre que fue caído por el Dios que lo llamó desde Babilonia está aceptando que la revelación, el servicio, el ministerio que está haciendo este hombre es real. Y a partir de esa revelación él hace un cananeo. Bueno, la parte que a mí me resalta es que debe de haber jurado, por ende, que no iba a llevar, o sea, que si quizás como un trato con Dios, que si lo bendecía en esta campaña, que no era para ganancias, sino era simplemente para poder recuperar a Lot y honrar a Dios. Pero es interesante que cómo se refiere a Jehová. Sí, eso era lo que quería decir, porque ya hasta ese punto entonces es decir que Abraham ya conocía realmente. Está clarificado de que era el Dios que le había llamado. No, bueno, sí, en el sentido de que Melquisedec está ahí. Melquisedec es el rey de, ¿cómo se llama? Salem, que es Jerusalén, la zona de Jerusalén, lo que sería Jerusalén más adelante, Sion, pero él es el sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante porque después de su reunión con él se refiere a Jehová como el Dios Altísimo. O sea, como una adopción de ese entendimiento y quizás de, como dice Mauricio, de si Melquisedec es un sacerdote, va a ser un seguidor de Jehová, pues pudo enseñar a Abraham también incluso. Fuera de que Dios está hablando con Abraham también, entonces no es como que Dios no puede enseñarle a él tampoco. ¿Qué? Sí, o una depuración incluso, como él está aprendiendo más y más, ¿no? Entonces, seguimos con esto para no quedarnos... Ok,
la promesa de una simiente espiritual, Génesis capítulo 15. La promesa que Dios hizo a Abraham de hacer de él una gran nación en el capítulo 12 le era difícil de creer, mas ahora Dios le dice simplemente, mira ahora, vamos a ver aquí Génesis 15, 5 y 6. Mauricio, ¿puedes leerlo, por favor? Y lo llevó pues y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y lo ha contado por justicia. Ok, entonces aquí en el espacio dice, mas ahora Dios le dice simplemente, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok, pregunta. Ujú. ¿Recuerdas Romanos? Ese sería el momento en que Abraham estaba. Lo vamos a ver en un momentito, pero no sé si... Y digamos, Pues sí, es que estoy intentando ver si es simplemente aquí en ese momento o si es parte de todo el proceso de su fe. es que hay una cosa interesante, digamos, los padres le estaba contando a Jonathan que me salió un video de un cura que estaba, si ustedes no muestran un versículo en la Biblia, digan que la salvación es por fe, no por fe. Y entonces, obviamente, esta es una referencia a Romanos. Pero también entendía porque a veces se plantea la confusión. Pablo va a decir que Abraham es salvo porque le creyó a Dios. Y Santiago va a decir que, que Abraham fue salvo, no solo porque le creyó a Dios, sino porque ofreció su hijo el sacrificio. O sea, es una obra. Entonces, es parte de ese cuerpo de ese proceso. Pero creo que el término que usa es la obra de la fe. Pero es una cosa, es algo que él hizo, no es solamente algo que creyó. Esa es la. Y de ahí entramos en cómo interpretamos las obras. Y por nuestro entendimiento bueno, yo diría, desde mi perspectiva del Nuevo Testamento, lo que está mostrando es que la fe produce obras y no hay, la verdadera fe no puede existir sin las obras. Pero no es que las obras me llevan a la fe o que sino que la fe produce obras. Entonces, podemos decir, ok, ¿esto es antes o después que el sacrificio? ¿Y qué hay? Entonces, para mí eso es naturalmente en el orden cronológico de las cosas. Lo que él hace con su hijo es una obra, una fe existente. O sea, como resultado de que él ya tiene fe, él le cree a Dios y le obedece, ¿no? Y entonces, para mí, ahora, si no hubiera ninguna mención de la fe hasta el momento en el que sería un problema. Si este versículo estuviera después de él obedecer a Dios y dijera ahí, porque hizo esto, fue contado como justo por la fe. De hecho lo que pasa más bien en este momento es que se clasifica el pacto. El pacto no se ratificó con otro cuchillo. No, con el cuchillo ¿cómo se llama? De Isaac. Yo se lo dice, porque hiciste esto, ya. Ok, entonces seguimos. Dios vuelve a confirmar el pacto con Abraham, versículos 18, 21. Café. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: descendencia daré de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, la tierra de los medos, los cenceros, los carneros, los heteros, los pereceros, los mecaítas, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los jebuseos. Ok. Es con especificaciones de qué lugar, pero es como una repetición de Dios. Tengo restaurando, pero la palabra no es restaurando, aquí la palabra.
recordando, ¿no? De ese. Digamos, yo lo que diría antes es que Dios va añadiendo detalles a una promesa original. Pero es la misma lo que quiero decir. Es En esencia, una reiteración, esa es la palabra que estoy buscando. sí, lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora, Abraham ha ido ganando experiencias, viendo cosas. Creo que su entendimiento de lo que Dios está trabajando en él va creciendo. Por ejemplo, con esta cuestión de lo que dice de los hijos espirituales. Yo entiendo que Dios, el día que le hizo esa promesa a Abraham, estaba pensando en nosotros a través de Jesucristo. Pero yo creo que Abraham en ese momento como que piensa como, ok, esto tiene que ver cada vez con cosas más grandes, que no es lo que yo pensaba al principio. No es solo lo que yo pensaba al principio. Yo diría, por ende, el portillo. Porque yo me imagino, cierto, estoy de acuerdo. Creo que Abraham tenía una visión seguramente muy pequeña, ¿no? Incluso cuando vio 300, que Dios lo bendijo, y ahora son 300 algo, ok, es una promesa para un grupillo, pero él no se imaginaba la envergadura de lo que conlleva esta promesa, ¿no? Y es bonito que esto de, mira, una de las estrellas es, yo creé eso, porque Melquisedec se lo acaba de decir, es el creador de cielos. Es un buen pensamiento. Yo creo que también pensar en la necesidad de la documentación de los hechos, ya Y creo que nos ayuda, porque creo que son 3 veces que le repite el pacto, ¿no? Y se lo reitera a su hijo y a su nieto. O sea, es como una reconfirmación, ¿no? Pero otra vez estamos hablando de que Dios se está dando a conocer para un grupo de personas que quizás no han... Y otra vez, como digo, no son los únicos que creen en Jehová, no es que... Pero son los que Dios está usando para establecer un pueblo con un propósito muy específico. Entonces es como un arranque de un propósito específico que Dios tiene para ellos. Dentro de eso que está hablando Jonatán. Después de eso aparece Abraham hablando de Jehová como de Ronam, el Dios eterno. Una persona normal, pecadora como yo, lo que dice, este más está loco, dice que Dios le habla, dice que tiene un par de guavas y él dice las cosas bien. Pero con esa revelación de quién es el Dios que le está hablando a Abraham, el hecho de que la promesa se traspasada al hijo, se traspasada al nieto, y después, 1400 años después, ya no es un hombre que tuvo una idea, es un hombre que transmitió una idea. Es el Dios que está haciendo las cosas de esa manera para que se den cuenta que no es la idea del ser humano, no es la idea de la familia, es él actuando a través de la familia, pero es el acto de tiempo que es imposible. No es el autor de una secta nueva de que se inventó algo y si no realmente es verdad, o sea, ¿verdad? La historia prueba esas cosas que son imposibles, que solamente con la ayuda de Dios podían ocurrir. Ahí en la siguiente página 8, nacimiento de Ismael, Génesis 16, Abraham comete el error de precipitarse en una relación sin antes consultar con Dios. Agar, que era una de las siervas de su esposa, que le dio por esposa a Abraham, concibió le dio a luz a, y es Ismael, lo cual era y es raíz de muchas contiendas. Sabemos de que de que Agar recibió una promesa también de que tenía una gran descendencia y la tuvo y la continúa teniendo, pero han sido un pueblo que ha sido una contienda con Israel, siempre en pelea, sus hermanos, ¿no? Sección 9 dice, el nombre de Abraham es cambiado en Génesis 17. Dios renueva su pacto cuando Abraham tiene, no vamos a buscarlo ahí, pero son 99 años. Creo que anda por aquí. Esa era la palabra que se estaba buscando ahora, en lugar de restaura, de nuevo. Es que, quizás sí. Dios renueva el pacto cuando Abraham tiene 99 años, versículos 1 a 8. 99, sí. Dios le da a Abraham el nombre nuevo de Abraham, con H, padre de una multitud, versículo 5. El símbolo o señal del pacto es la circuncisión, por ahí anda, no sé si lo marqué, creo que en este se me olvidó marcarlo. Pero es circuncisión, la marca
o el símbolo de la señal del pacto, era la circuncisión de todo varón. Versículo 11. Ahí está. Nos dice en vosotros fuertes, circuncidaréis. Hombre, hasta que duele decirlo. No, pero no es españolete. ¿Qué? No es españolete. Circuncidaréis. El nombre de Sarai, que significaba mi princesa, es cambiado por Sara, princesa, porque va a ser madre de naciones y de reyes. 15 y 16 ahí. Va a ser madre de naciones y reyes. El Señor aún da nombre a la semilla que ha de venir, que es Isaac. Entonces, Él ya les da el nombre antes de que lo reciban. Sí, pero es lo mismo que de cierta forma, es solamente lo manejan en tres partes. Digamos, lo que hemos visto, Adán y Eva, Noé y su esposa, de Abraham y Sara. Pero ya no toda la humanidad, ¿no? Ya, pero sí era la humanidad de todos los seres humanos. Ahora es la nueva división, ¿no? Entre que los que son hijos de Abraham y los que no son hijos de Abraham. Sea o por descendencia o por la fe. Padre Abraham. La intercesión de Abraham. Anteriormente Abraham salvaba a Lot por actuar. Ahora salva, recuerden que fue y literalmente se fue a la batalla y peleó con unos reyes y rescató así a lo película de acción, los rescató. Pero este caso ahora salva a Lot de Sodoma por medio de la oración. Génesis 19:16. ¿Quién le toca leer este? Y el se repele, los varones ciegos de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijos. Una misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y versículo 22 también. Se puede leer, bueno, o sea, están llenando ahí. Misericordia, sacaron y fuera en ese. Y luego, si me puede leer el 22, por favor. No lo copié. Ok, el primero, el de arriba es misericordia, sacaron y fuera. Y el que sigue es nada podré hacer. Y está hablando de la historia de cuando Abraham intercede, ora y le pide a Dios que si podría salvar al pueblo de Sodoma, pero ni siquiera que llegan hasta cuántos. Va bajando de si hubiera tantos fieles, ¿hasta qué número llegaron? ¿Se acuerdan? Hasta 10. Él dice, si hubiera 10 que son buenos, y dijo Dios, sí, ¿cuál es el problema? Si hubiera solo, si digamos, en términos de si hubiera solo una sinagoga en toda la ciudad. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero no lo había. Y al rato hubiera habido una sinagoga y todavía no se salvaron. Pero por misericordia Dios saca, y es interesante, porque vamos a ver, y esto estoy volando ahora, o sea, llegó ahora, que no lo había pensado hasta ese momento. Es interesante que esto lo tienen en la sangre ellos, de no querer irse, necesitar ayuda, o hacerlo a medias. Porque literalmente los ángeles agarran a Lot, a su esposa, a las dos muchachas ahí por los brazos y se los llevan jalados porque hay esa como resistencia. Que a mí me parece increíble habiendo visto la noche anterior. O sea, la realidad de donde vivían. Pero obviamente vivían ahí y lo sabían. O sea, no, ellos estaban ellos, pero no hay chance. Digamos, la broma que, es que no parece esa parte, pero es que hace mucha gracia cuando dices eso, porque es como, cuando se acerca a Sodoma, es porque es una ciudad próspera, económicamente, nada más. Y
Y ahí ya sabe que los ángeles son ángeles, sabe lo que Dios ha determinado, pero es lo que dice que él se retrasa en quién. Yo, todo lo que puedo imaginar, mae, saque la tienda de campaña, mae, llevémonos tanto, llevémonos otra cosa, llevémonos aquí, nos hace falta esto. Las cosas. ¿No? Y parece ser que sí, tenía una afinidad a eso. Aunque sabemos, una evolución atrás, que Dios bendice mucho más a Abraham, no habiendo elegido la mejor parte, ¿no? Visualmente. Entonces, por fin llegamos al nacimiento de Isaac, capítulo 21. Cuando Abraham tenía 100 años, engendró a Isaac. Dios siempre cumple su promesa, pero en su tiempo. En el versículo 2, la promesa se cumplió y tenemos que hacer la matemática de cuántos años después de la promesa original a Abraham. ¿Se lo sabe? ¿Mauricio o alguien? ¿La mate? Porque empezó con 75, ¿no? Cuando le dice que se salga y le da la promesa, tiene 25, 75. Entonces, con 100 años se cumple 25 años después, ¿es largo? Es interesante porque para los beneficios está acá, tiene 85, pasado 10 años. Y Dios espera para volver a hablarle hasta que influencia la verdad de los Sí. Ok, la prueba de fe, Génesis 22. Dios ordena a Abraham ofrecer un holocausto. La semana pasada hablamos, ¿qué es un holocausto? ¿Quién me lo dice? Uy, perdón, otra vez me perdí, no escuché los años. 25, disculpen. 25. Un sacrificio que consume Todo, en absoluto, ¿no? De que se quemara, que no quedara nada. Bueno, ya que iba a sacrificar a su hijo, por lo menos no se iba a comer parte. Pero bueno, eso es extremo. ¿Dónde está la nacimiento? Prueba de fe. Dios ordena a Abraham ofrecer en holocausto a Isaac, su único hijo, en la tierra de, vamos a ver, versículo 2, ¿dónde es? ¿Qué? Moría. No lo marqué, o sí lo marqué en este. No, estamos en 22. Ya viene. Ahí está. Ve despacio, Moriah. Ahí está. Abraham obedece, escribe las palabras de Abraham de la fe, hallarás, o sea, las palabras de fe que hallamos en versículo 8. Ok, entonces Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él tiene esa fe. Dios acepta el sacrificio y provee un sustituto, como Abraham había dicho, por la fe. Es interesante, porque ahora, esas son palabras de mi tata, no de la Biblia, pero creo que es cierto, ¿no? Él aceptó la fe, no el acto, porque no era el acto, que es interesante porque sabemos que no es el sacrificar a los animales que Dios está buscando, más bien Él dice, ¿qué es lo que dice sobre eso? Y la fe y el corazón realmente. No está aquí, eso es extracurricular. Digamos, Dios lo que ve no es la ofrenda mental, sino que la vida de la ofrenda, la vida completa de la ofrenda. Y que Él preferiría incluso a veces que no ofrendaran, pero que sus corazones estuvieran bien, ¿no? Obviamente, Él pide la ofrenda y la ofrenda es esperada. En este caso, la prueba era eso, no era que Dios realmente quería que Él matara a su hijo porque Dios no pedía sacrificios humanos, pero el punto siendo aquí que Él ve este acto de fe de que Él sabe que su corazón, de que eso no era una hablada que le estaba diciendo a su hijo para que estuviera relax, sino era porque realmente Él sabía que Dios iba a hacer algo iba a hacer. O iba a dar provisión de alguna manera. Entonces, el punto 13, los últimos hechos. Y esto así, digamos, eso es una profecía. ¿Qué? Dios es proveedor de cordero. Exacto, no me refiero, no es una profecía acerca de Isaac. Está debatible. Está debatible. Es posible que sí.
porque es posible que lo dijo sabiéndolo. No Abraham, no me refiero que Abraham lo dijo sabiendo a qué se refería después, me refiero que Ok, sí, el retroceso se ve como, sí, que él está diciendo palabras que ocurre más una vez en la Biblia, donde personas dicen cosas sin saber ni siquiera, como, ¿qué fue? Caifás, que dice, él dice que uno muera por muchos, ¿no? Entonces hablando de Jesús, pero él ni siquiera entendía que lo que está diciendo es que él iba a morir por el pecado de muchos. Entonces, seguimos con 13. Los últimos hechos de Abraham, Génesis. Eso va rápido, es 23 y a 25. Él elige Macpela acerca de Hebrón como su lugar para sepultar en el capítulo 23. Creo que no lo tengo marcado. Pero, ¿alguien sabe a quién sepulta? A Sara. Entonces eso fue donde puso a Sara. Él ordenó a su mayordomo buscar una esposa para quién. Sí, la sepultura era para Sara. Y ordena a un criado que buscara una esposa para, y no está marcado, pero ¿saben para quién? Le buscas, pero ve, busca a la esposa, piense, de la familia. Si son necios. No estaba tan difícil, entonces, Sí. Pero bueno, no, pero, digamos, pero de la vieja usanza, o sea, no, pero también, digamos, hay que estar llevando algo, y es que, digamos, la historia comienza con un papá que está ahí, pues, tres hermanos, uno en Babilonia. El otro que se viene con él y que se queda en Ur, de alguna forma recibe un testimonio de Abraham, porque él también creía en Yahweh, por eso es que manda a buscar a la esposa allá, que sea una de las cananeas. Pero que sea dentro de su familia, pero que cree que sí, es cierto. Y finalmente, y creo que más adelante vamos a ver algunos de esos detalles, pero, y dice, en su casa con Setura, y tiene 6 hijos de ella, por todas tiene un montón de hijos más, pero ¿a quién le da todo? Se lo da a Isaac. Obviamente, da origen a muchos problemas, cuando eran jóvenes, es un pleito, ¿verdad? Ah, sí. Lo que pasa es que había una razón ahí de fondo. Es muy interesante, digamos, humanamente. Resulta que un año antes, digamos, 9 meses antes, un año antes, Abraham vuelve a meter la pata con respecto a estar en su esposa, de su hermano. Cualquiera podría haber dicho, mira, es que en realidad no solo sale el estéril, Abraham también era estéril y el hijo no era de Abraham, era de Abraham. Pero Abraham ya, todavía más viejo, de más de 100 años, sigue teniendo hijos. Sí, cierto. Finalmente, el último punto, su muerte a la edad de, y esto está en 25:7, aquí está, ahí está, 175 años. No sé por qué no lo marqué, pero no quiere que lo marque. Ahí quedó marcado. Vamos rápidamente porque nos minutos a lo que el Nuevo Testamento nos habla sobre Abraham. Vamos a Juan 8. No se quejen porque hoy sí hemos hablado. Ay, que no, es que sí. Lo tengo que escribir en inglés. John, ¿qué? 8:33. Ok. Bueno, aquí está. Específicamente, dice en Juan 8:33 a 39, Jesús dice a los fariseos, si fuese las obras de Abraham, haríais. Hay una adicional en Hechos 7:2. Otra vez. Acts.
que tengo que escribir en inglés siempre. Y muy bien. Abraham y las ¿qué? Obras. Bueno, aquí Esteban nos revela, no vamos a verlo, Esteban nos revela algo acerca del llamamiento de Abraham. La llamada vino mientras Abraham estaba en Ur de los Caldeos, antes de que fuera a Harán, por eso lo sabemos, no está en Génesis, sino está en Hechos. Y en Romanos 4:13, que creo que es donde lo que estaba hablando Mauricio. Y vemos aquí, no sé, hay cuadritos por ahí, ¿no? Sí. Ah, no, es que aquí no. Ah, es que es hasta el 25. Pablo declara la promesa a Abraham no fue por la ley, sino por la fe. En Romanos 4:20, aquí está, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido también para todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hablando del detalle de si Dios le ha prometido que a través de este hijo va a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas, aunque le diga que lo sacrifique, que algo va a hacer Dios, porque la promesa es verdadera y va a ser a través de este muchacho. No es que, porque la promesa no era solo con Abraham, no es solo usted va a tener muchos hijos, no, es a través de esta promesa, Isaac, usted va a tener, entonces tiene que vivir el muchacho, entonces ahí él es contado por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay varias ahí, promesa, fe. Bueno, antes de eso creo que había un Abraham por ahí. Ah, no, eso es antes. Promesa, fe, nosotros y creemos. Nadie en casa lo tienen, deben agarrarlo. Vamos a pasar a el pasaje penúltimo, Gálatas 3:6. Bueno, ahí empieza, es un pasaje largo, que no vamos a poder leer entero, pero creo que tengo aquí por el 14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham fue hecha la promesa y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de ¿cuántos? Uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Una explicación más de esa promesa y a través de todo que va a hacer para naciones, está apuntando a él, pero sería hijo de hijo, o sea, parte de su simiente, que sería Cristo. Entonces ahí tenemos unos espacios para llenar. Abraham, gentiles, y por ende es que habla de todas las naciones, porque es muy importante que entiendan que no era solamente para Israel, sino también para pueblos, personas de todos lados iban a ser bendecidos por Cristo. Después, cuando tengan tiempo, leen y subraya Hebreos 11, 8 a 13 en su Biblia, hablando de la fe. Y finalmente, y Mau habló de esto también, Santiago, vamos a ver en Santiago, es James 2, 21, es decir, cambia mucho. En el 21, y abajo dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El espacio ahí es amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El amigo de Dios, sí. Hay un par de pasajes más que no tenemos tiempo para ver ahora. Pero ese es el pasaje al que estaba hablando Mauricio cuando decía que dependiendo de cómo se entienda y se procese todo el Nuevo Testamento, pues alguien podría agarrar esto y decir, no, veas, por las obras, ¿no? Pero entendemos que hay un orden de las cosas. Y lo hemos incluso tocado la semana pasada, hablamos de cómo hay gracia antes de justicia y de que Dios trabaja de esa forma y ese orden. Sigue. Estamos ahí un poco casi sobre tiempo, entonces quiero que veamos aquí las lecciones que debemos aprender de Abraham. Sí, cierto. Sí, bueno, y este tenía mucha carnita y hubo buena discusión. Bueno. ¿El qué? Sí. Bueno, todavía no hemos terminado, pero sí, estamos ahí. Varias cosas que podemos aprender y aplicar. Vivamos una vida de completa fe en Dios. Es a lo que Dios nos está llamando y tenemos a Abraham como una buena muestra de eso. Obedezcamos a Dios, pase lo que pase, en todas las situaciones. También, no solamente en algunas cosas, sino ojalá podemos aprender de las cosas buenas y las malas de Abraham, ¿no? Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Él si es necesario. O estemos dispuestos a dar nuestras vidas por Él si es necesario. Vayamos a donde nos mande, por fe. Él es una muestra, creo que no conozco a ninguna persona que ha sido llevado a servir al Señor que no se ha agarrado un poquito de la historia de Abraham y decir, hey, cuando nos manda, a veces sin saber exactamente a dónde, tenemos que confiar y que Él sabe a dónde nos está llevando. Y hay veces que Dios nos va a llevar a lugares o a hacer cosas que no entendemos, pero por fe vamos a confiar. Permanezcamos en la voluntad de Dios y fuera de Egipto. Entonces vamos aludiendo a que Egipto fue una salida no sancionada por Dios, ¿no? Dios no le mandó a Egipto. Más bien fue una falta de fe, no solo en mentir, sino el hecho de que potencialmente si Dios no le mandó, Él dijo, bueno, hay hambre, vámonos, porque hay comida, llama. Es así que, si mal no recuerdo, había un autor que señalaba que Abraham se le conoce también como constructor de capitales. Y en este sentido es muy curioso que esta situación de hambre no lo documental. No buscó a Dios primero. Otra vez, como creo que a todos nos pasa a veces que Dios no es la primera parada, ¿no? A veces tenemos que pasar por un par de lugares primero, un par de inventos, un par de opciones nuestras antes de ir al altar a buscar al Señor. Creamos que Dios mantendrá sus promesas, incluso si tarda mucho tiempo. Muy importante eso. Eso sí es difícil. Porque a veces, no. Y Rafael y yo estábamos hablando de eso un poquito hoy, ¿no? Del tiempo de Dios y cómo las cosas a veces no pasan al ritmo que yo quisiera. A veces... El ser humano en ese aspecto es impaciente, somos impacientes. Sí. Queremos que Dios actúe ya, ¿no? De poder actuar ahorita, mañana, dentro de unos años. Entonces, creo que necesitamos tener pendientes que hay una tabla de tiempo mía y una tabla de tiempo de Dios. Y rara vez son la misma, ¿no?
pero la que cuenta es la de Dios, ¿no? Creo que anotaría eso. Y eso en parte tiene que ver con lo que usted entiende al principio, que es eso que usted cree que Dios quiere. Y ese tiempo de espera no es simplemente como no nada, es crecer en el entendimiento de aquello que Dios nos prometió. No es nada. Yo aplico, no es canónico, pero aplico la declaración de Nate Saint, que ya es un santo porque se murió siendo misionero, entonces, pero se llama su nombre santo en inglés. Pero Nate Saint decía que esté donde esté completamente. Y yo lo he aplicado mucho en mi vida, esa declaración, a cuando creo que Dios tiene algo que está haciendo, me está moviendo en una dirección, pero no es ahora. Bueno, pues estemos donde estamos, ¿no? Sea fiel donde está, haga las cosas que no esté como dice Mau, soñando en lo que sigue. No puede quedar algo que se considera como padre bueno, que es bueno para él, no va. O si todavía no es el tiempo, quizás él realmente sí me va a llevar a otro lado a hacer otra cosa. Pero hasta que eso ocurra, estoy aquí. Y digamos, ese pensamiento me lleva a contemplar el hecho de que la forma en la que oramos, darle un poquito más a fondo sobre eso. Y vamos a ver, yo aún sabiendo que Dios quiere la voluntad de Dios, ya no tiene que estudiar la primera. Entonces eso me lleva a pensar en cuanto a la oración. Bueno, estoy orando por un cargo. Pero es un ejemplo. Estoy orando por un cargo, pero eso me lleva a pensar, es la voluntad de Dios. Yo tengo un cargo, no porque estoy orando. Claro, estoy orando para que yo acepte la voluntad de Dios, estoy orando para que Dios me entonces eso en un plano muy pequeño, pues llegamos a una ventana donde hay un sinfín de hectáreas de situaciones que llegan a una realidad como creyentes, como cristianos, decisiones principales, primarias, y un poco más. Es una convolución que nos ayuda mucho a detectar este tipo de. Ve, y podemos confiar en que si es la voluntad de Dios, ocurrirá. Es un hecho, ¿no? No va a haber un quite, o sea, si Dios realmente quiere que esa cosa se dé, va a ocurrir. Tenemos un par de puntos más. Exactamente. Seamos realmente verdaderos amigos de Dios, porque hemos creído en la semilla, que es Jesucristo. Como Abraham fue amigo de Dios, nosotros tenemos esa oportunidad también, tenemos ese derecho a través de Cristo. Demos generosamente al Señor. Abraham dio su diezmo antes de que la ley fuese dada. Ahora estaba hablando con alguien de esto la semana pasada, ese punto. No, pero el hecho es que el dar de vuelta a Dios de las cosas que hemos recibido es algo que ha estado desde siempre. Esperamos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10, igual que hacía Abraham. Abraham tenía esa esperanza de que venía ese lugar, esa esperanza, y nos bien. El examen final, Maylin, María, están ahí conectados, les toca contestar también. La pregunta 1, ¿Abraham abandonó a Abraham a su parentela al principio? No, Correcto. Se los llevó consigo. Entonces no, él no, al principio no los abandonó. ¿Sí? Diga. No, la pegó. ¿Qué le causaba? no, es que está atrasado y como el audio como que me llega atrasado. No, porque se llevó a la esposa, ¿verdad? Entonces no abandonó su parentela al irse. Sino su sobrino y un par de personas más ahí, ¿no? ¿Quién le causaba problemas constantemente? ¿Quién? Sí, Lot. Una parentela que se llevó, Lot, que no debía haberse llevado, le causó La problemas. esposa. No fue la esposa. Mira, todos aquí
Todos aquí echando la culpa a Sara. No fue Sara. Si está escuchando, no fue Sara. La ¿Quién culpa fue? nunca es de, la culpa nunca es de la esposa. Fue la esposa que me diste. Ok. 3 más. ¿Por qué nombró 4 partes puede nombrar 4 partes del pacto abrámico? 4 cosas que, sí, en general, que Dios dice que le da. Pueden hacer trampas si hace falta. Ok, sería padre de naciones. Ok, recibiría tierra. ¿Algo más? Sería bendecido, sería bendición. Hay uno que es el supremo, la suprema promesa, que vale más que todas esas cosas juntas. ¿Cuál es? El de una simiente. Sí, pero ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos más atrás, más adelante? ¿Cuál era el tataranieto de Abraham? ¿Y Cristo? Y Cristo iba a ser descendiente de él, iba a ser simiente de él. De Isaac es correcto, la promesa de Isaac es parte de... Pero, pero en el pacto, específicamente, tiene esa bendición de las naciones, es Cristo. ¿Qué prometió Dios a Abraham? Un par de cosas que les prometió, pero específicamente usted lo acaba de decir. Y también, primero, que dije ese, pero el otro. Mire, lo que le dije que no, ahora le digo que sí. Isaac el hijo. Es como no, usted dijo que no. Hace mucho también estaba hablando con alguien, estaba hablando de la promesa de Dios de Abraham. Y yo le digo, todas. Es que son varias. Por ejemplo, es bien interesante, yo creo que una de las primeras cosas que va a pasar con personajes superiores es el título, ¿verdad? ¿De qué? El título de la ley. Es una de las cosas que están pendientes. Sí, yo pensaba que no se había rescindido. Yo pensaba que no se había rescindido. Sionista. Pero ¿qué buenas cualidades tenía Abraham? Esos son mis favoritos. La fe es como más también que es una persona humilde, una persona a la que Dios le puede enseñar. Obediente. Porque ¿qué hacemos con ello? Entonces, sí, cuando yo pienso en esta pregunta, pienso, no sé si habla usted, no sé si y podemos, yo pensaría, digamos, con las características que hemos estudiado y las 10 patas que ha hecho Abraham y todo lo demás, yo pensaría que y también sería que era fiel en el sentido de como un amigo fiel o alguien que era, hay una palabra además de fiel, pero en el sentido de que, por ejemplo, se la jugó literalmente, físicamente por Lot y después también lo fue a defender ante Dios orando, ¿no? Como no era alguien que iba a dejar atrás o botado a alguien, ¿no? Era como una persona que, noble en ese sentido, ¿no? De decir, no, es de los míos y lo voy a... Digamos que era leal. Ya, esa es la palabra exacta que está buscando. Porque la lealtad está conectada con la fidelidad, pero era un elemento más específico, eso es. Bueno, con eso vamos a cerrar en oración. Espero que se siga mucho mejor pronto.
Y también, bueno, no sé, ¿está vivo Charlie? Lo veo. Si hago el pantallazo, si le hago el pantallazo, yo le monto un meme y contamos otra historia, man. Ahí lo voy a hacer. Sí, ya resucité. Ay, ay, ay. Jonathan, no sé qué haríamos sin usted. Ya nos hizo reír. Vamos a compartirlo para que todo el mundo conozca. Pónganos a Charlie como estaba para que lo veamos bien. Suave. Cierre los ojos. Oye, cuénteme. Eso, sí, así estaba, dalo. Parezco ¿Sí lo vi? una momia. No, Charlie dijeron que estaba mejor, pero Parezco una momia, el viejo de Egipto. bueno, pues Es que vieras que da mucho sueño, uno se queda dormido ni se da cuenta, vieras que torta nos jalamos ayer, ¿no? Y que dejamos el gas encendido toda la noche. No tenemos olfato, Como sabe no que a mí tenemos me olvidaba eso, pero sí, le da como fatiga a uno, le da como mucha falta de fuerza. Ajá, y como no tenemos olfato, no nos dimos cuenta que dejamos el gas abierto toda la noche. Cierre eso. Entonces, ¿ah? Ciérrelo, manténgalo cerrado mientras no le funcione la nariz. Sí, hay que dejarlo cerrado porque gracias a Dios no pasó a más, pero hasta que me levanté en la mañana me di cuenta que sonaba pues, un sonido muy extraño y me puse a buscar qué era y era donde salía el gas, así con un fuerzón. Pero bueno, gracias a Dios que no pasó nada, pero sí, no olemos nada y da mucho cansancio, o sea, ni me doy cuenta cuando me quedo dormido. Y Romina haciendo loco.